damos la bienvenida al primer capítulo de Peras con Manzanas, en el cual pondremos un tema sobre la mesa y tendremos dos visiones totalmente diferentes, en el cual podremos sacar nuevas ideas y conclusiones que serán de supuestamente interés público. Pero para esto también tenemos redes sociales, y en las cuales nos pueden encontrar en www.pensandochile.cl. No se olviden de visitarnos ahí y bueno, también en Facebook y en Twitter. El día de hoy tenemos dos invitados. Empezaremos primero con las mujeres. Tenemos a Pilar Gras. Ella es presidenta del movimiento gremial de la Universidad Católica, va en quinto año de medicina también de la misma universidad. Y también tenemos a Andrés Bodanovich, quien es presidente también del Centro de Alumnos de Derecho y también vas en quinto año de la misma carrera. Pero en esta misión no estaré sola, pues estaré con Andrés Soto, quien es presidente también de Pensando Chile y es quien hará un poco de abogado del diablo, quien le preguntará la pregunta capciosa ahí a los invitados y los pondrá como un poquito en aprieto. Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Paulina? Bien, también. Bien, qué bueno. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre el despertar de la juventud. Hoy en día estamos frente a un gran fenómeno social, el cual ha sido el despertar de esta juventud, la cual estaba dormida y empieza a tener su primer movimiento alrededor del año 2000 con el inicio y el boom de las organizaciones sociales como el Techo para Chile. Luego empieza a hacer noticia con la Marcha Pingüina del año 2006, pero pasa a despertar definitivamente el año pasado, el año 2011, donde tenemos que los estudiantes pasan a empoderarse y realmente a tratar de generar cambios desde su posición, a manifestarse y, bueno, a generar distintos temas de opinión. Entonces yo quisiera partir preguntándole a Pilar, ¿qué crees tú que en el fondo ha sido lo gatillante de todo esto? ¿Qué ha sido lo que ha hecho que los jóvenes despierten el año pasado? Y cómo ese proceso en el fondo se agarra vuelo y se forma lo que fue el año pasado con marchas de 250.000 personas, por lo que decían los mismos estudiantes. Yo creo que la juventud ha tomado este rol también por un tema de responsabilidad. La juventud se ha dado cuenta que ellos no son la generación del futuro, sino que son la generación del ahora. Es responsabilidad nuestra como jóvenes el futuro que van a venir para nuestros hijos. Si nosotros no somos los que tomamos hoy en día las riendas, si nosotros no sacamos temas, si nosotros no nos preocupamos, por ejemplo, lo que tú decías del tema de la educación, ¿qué va a pasar? En 20 años más van a ser nuestros hijos, en 40 años más van a ser nuestros nietos los que van a estar luchando por este mismo tema. Yo creo que la juventud agarró un rol, o tomó un rol fundamental, porque se creyó responsable de la sociedad, se creyó responsable de lo que viene hoy en día y de lo que tiene que hacer también. Así es. Y Andrés, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, primero que todo agradezco la invitación y poder estar hoy día conversando con ustedes. Gracias a ti por venir. Bueno, yo considero de que si uno analiza, digamos, la juventud a lo largo de la historia de Chile, siempre ha tenido un rol muy preponderante. Yo creo que si bien los despertares uno los puede ir identificando en diferentes momentos de la historia, si uno hace una revisión medianamente, digamos, rigurosa, la voz de los jóvenes siempre está presente. Y yo creo porque es una etapa de la vida donde las ideas por las cuales uno quiere luchar las presenta generalmente de manera más impetuosa. No quiero decir con esto, obviamente, que quizás los adultos, la gente de mayor edad no trabaje por cosas que considere importantes, pero quizás en la etapa de la juventud uno trata de presentar esas temáticas con mayor ímpetu. Por eso las movilizaciones, digamos, en las calles, qué sé yo, los dirigentes muy carismáticos, porque es algo que representa como la naturaleza de esta etapa. Bueno, y creo que lo que hemos visto en los últimos años, el año 2006, como bien decía Andrés, y el año pasado, es una tónica que se está generando en nuestra comunidad política en Chile, de que los estudiantes son los que le están poniendo los temas sobre la mesa a nuestra clase política. Eso es como un dato, ya que los dirigentes lo hagan con buenos o malos diagnósticos de otro tema, pero el hecho real es que quienes están poniendo los temas que se están discutiendo con mayor atención de la ciudadanía han sido los estudiantes, principalmente porque tenemos una merma en la calidad de la educación que se está entregando en nuestro país, que hace que sea un tema muy sensible y que pasa a la palestra, digamos, como con mucha facilidad. Así que yo rescataría esos factores en el análisis. Pero Andrés, como aprovechando el mismo análisis que tú estás haciendo, muchos dicen que la juventud muchas veces actúa también por idealismo en el fondo, de que la juventud tiene como la fuerza y el ideal de generar cambios, pero que no siempre cuenta con la sabiduría para generar los cambios que realmente se necesitan y que se requieren. Entonces, ¿tú crees que la juventud está haciendo realmente un aporte o crees más bien que este movimiento, al fin y al cabo,
responde mucho más a idealizaciones y a ideas que tal vez no son tan conseguibles. Bueno, a mí me parece que una democracia sana, así como también una familia sana, complementa los distintos ímpetus que hay. La juventud tiene que aportar la fuerza, tiene que aportar, qué sé yo, tener el ánimo, pero no hay que olvidar de que hay otro grupo de la sociedad, quizás los que llevan más años, los que saben más de los temas, que aportan la sabiduría. Yo veo que el movimiento tiene que aprender a complementarse, saber de que el rol de los jóvenes es muy importante, pero no pretender que toda la solución del análisis, digamos, o que la verdad revelada se le haya presentado a este grupo juvenil, digamos, que lo va a imponer mediante diferentes mecanismos. Yo creo que una democracia responsable entiende que la voz de los jóvenes es importante, que diagnostica cosas muy relevantes, pero que si es que se queda solamente en eso y no nos complementamos, no conversamos con quienes más saben, quienes son más prudentes, quienes entienden que los cambios a veces necesitan más tiempo y más horas de conversación y de reflexión, los resultados difícilmente serán positivos. Pilar, ¿tú qué piensas? Creo que comparto un poco el diagnóstico del hecho de complementar. O sea, nosotros en este minuto somos estudiantes, la mayoría está en la universidad, estamos adquiriendo el conocimiento, pero sin embargo nosotros sí tenemos la fuerza y sí vemos la necesidad, sobre todo pensando en nuestro futuro, lo que decía antes. El complemento al final es con la gente que sabe, con profesores quizás trabajar, con gente que está dedicada a la política, lo que hablamos también el hecho, por ejemplo, que las leyes al final, no somos nosotros como jóvenes los que tenemos que proponer, hacer cambios, que nosotros digamos cómo hacer estos cambios. Quizás nosotros sí decir las necesidades que hay, darla a conocer porque somos nosotros los que estamos viviendo muchas veces esas necesidades. Pero sí necesitamos gente que haya estudiado y que sea experta en la materia, en que pueda trabajar junto con nosotros aportando la fuerza y ellos aportando la sabiduría, como bien decía Andrés. Y cuéntame, ¿qué rol creen que juega un poco el voluntariado? ¿Eso ayuda a que los jóvenes estén más involucrados, más metidos en todo esto, en la política, en los temas de interés público o no? El tema del voluntariado yo creo que aporta mucho. Aporta en el sentido que uno sale de repente de su mundo, sale de las burbujas que muchas veces se habla, uno conoce realidades distintas y sabe en carne propia las necesidades del otro. Sabe qué significa no sé, te voy a contar una anécdota. Nosotros fuimos en las vacaciones de invierno a unos trabajos en San Francisco Mostazal, un lugar que uno dice cerca de Santiago. Está al lado de Santiago, de tener los mismos recursos y todo. Fuimos a los colegios que tenían el índice de CIMSE más bajo de ese lugar y las necesidades que tenían eran impresionantes. O sea, un colegio no tenía ni siquiera un patio. El patio era el basural de ese lugar. O sea, fuimos nosotros a limpiar un poco, construirles un lugar para que ellos puedan estar en los recreos. Son cosas básicas al final. El voluntariado sí te permite darte cuenta, sobre todo con gente de la Universidad Católica, por ejemplo, que hay necesidades en educación, necesidades básicas que los niños no tienen un lugar donde poder recrearse. No tenían motivación para ir al colegio. Todas esas cosas se pueden trabajar a través del voluntariado, pero creo que eso es un paso dentro de el gran camino que hay detrás. Yo creo que es solamente un punto que hay que abarcar, pero no es solamente... más social de repente, ¿no? Es un tema más social que te permite abrir las puertas, pero no solamente quedarnos en eso. O sea, volvemos a Santiago después de su trabajo y nos quedamos sentados en nuestras casas con las mismas comodidades, sabiendo las necesidades que hay al otro lado y no somos capaces de actuar más. Pero es un poco el nombre de los trabajos era Actúa Chile. O sea, el tema es poder vivir este voluntariado y a la vez llevarlo a la acción. Ese sería como la propuesta. A la acción desde los recursos que uno tiene también. O sea, el hecho de que cada uno de nosotros sea estudiante, que tengamos la posibilidad de sacar una carrera adelante desde las distintas áreas que estamos, yo creo que tenemos mucho que aportar a la sociedad. Que el voluntariado nos abre las puertas, nos da una visión distinta, nos permite darnos cuenta de las necesidades reales, pero no podemos quedarnos solamente en eso. O sea, ir a ayudar 10 días en un voluntariado es iluso pensar que con eso nosotros vamos a solucionar los problemas que hay hoy en día en nuestro país. Claro. Tomando el mismo tema, Andrés, ¿tú crees que entonces el rol de la juventud pasa a ser un poco más bien conectar a la clase política con esa realidad que tal vez no ve tanto el político del Congreso o del mismo gobierno, como que la cual es la realidad de los estudiantes, por ejemplo, la realidad en los colegios municipales, la realidad en los distintos campamentos, en las distintas zonas rurales? O sea, yo creo que la responsabilidad que tiene cualquier grupo de la sociedad civil que pretenda dialogar con la clase política es acercarlo a las diferentes demandas. O sea, yo creo que una democracia responsable y sana es la que está en contacto con los diferentes estamentos de la sociedad. Está muy bien de que sean los estudiantes quienes le transmitan de primera fuente cuáles son sus necesidades, sus problemáticas a la clase política. Pero quizás haciendo un poco el análisis respecto al tema del voluntariado, yo también me sumo a las palabras. Hay muchos efectos muy positivos del voluntariado, quienes
hemos tenido la oportunidad de participar a lo largo de la vida, es muy enriquecedor. Pero yo creo que esconden un peligro de ser medios que aquieten, digamos, las conciencias y se piense de que solamente mediante el trabajo voluntariado uno como que cumplió la cuota de responsabilidad social que le corresponde. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero es un hecho de la realidad de que las problemáticas sociales que tenemos en Chile se tienen que modificar a través de políticas públicas que se hacen en la gran política. O sea, yo tomaría los voluntariados, si bien son experiencias que a uno le ayudan a ver el día de mañana a qué me quiero dedicar y a entender quizás desde una experiencia las necesidades que existen, los voluntariados son necesarios en ese análisis, pero no son suficientes. Y creo que muchas veces me ha tocado asistir a trabajos donde falta un poco la organización logística o de concepto de temas que se van a tratar en los mismos trabajos, hacer hincapié en ese punto. De que si es que nos sentimos tranquilos los jóvenes de Chile por ir una semana a construir medidas o a ir a unos trabajos de 10 días y no entender de que las verdaderas soluciones pasan por reformas estructurales a los diferentes sistemas, vamos a hacer un análisis cojo y estéril, yo creo, a largo plazo. Andrés, ¿tú piensas que de repente hay como una cierta moda en esto de ir a los voluntariados o es que realmente todas las personas que van es por una vocación? Yo creo que es una mezcla un poco de las dos cosas. Y yo no veo con malos ojos tampoco de que sea una moda. O sea, no, yo me refiero por el tema que tú dices de cómo puede generar una conciencia de políticas públicas. Claro. Es que piensa que a la masa que uno se dirige cuando hace trabajo, generalmente a gente joven, nosotros, incluso los trabajos parten en los colegios, donde uno no le va a exigir quizá a un joven de 17 años de que tenga esta comprensión tan trascendental de lo que significa el trabajo. No, yo creo que uno en un trabajo ofrece una experiencia que la tiene que vivir, pero quienes son los líderes de esos trabajos tienen que intentar apuntar siempre como al segundo eje, que de que esto tiene un compromiso que... O sea, entender de que el mismo problema que uno ve en esos trabajos, o sea, los niños que no tienen motivación escolar, qué sé yo, que no tienen infraestructura, todas esas cosas, no se resuelven por más beneficencia que se pueda ir a hacer, ¿verdad? O sea, esa es la gracia de las leyes. Las leyes, cuando uno reforma estructura, cuando uno reforma leyes, eso beneficia a una totalidad, digamos. Por eso uno genera sistemas. Entonces yo como que lo veo de esa manera. Y que sea moda o no, bueno, ojalá que saquemos una externalidad positiva de algo que pueda ser como una moda, porque claramente estas cosas tienen un poco de... Pero no moda en un sentido peyorativo, digamos, sino que como un ánimo colectivo que pone la atención en algo que es importante. Y claro, que salgan pololeos de los trabajos, grupos de buena onda. Es algo que también es propio de la juventud, no hay que mirar con malos ojos también. No, y también procesos paralelos muy naturales, ¿verdad? No, y estamos de acuerdo que si una moda al final del día es una buena moda. Sí. Pero hay un punto que en el fondo muchos opinan que tal vez no es tan... Que hay gente hecha para cada cosa. Entonces unos dicen hay gente que está más hecha para el mundo político, otros que están hechos más bien para lo social. Entonces ¿tú opinas lo mismo que Andrés en ese sentido de que hay que pasar del plano social un poco más a involucrarse en la parte más política o de las leyes? Yo creo que no hay que cerrarnos solamente a hablar de política en sí, sino que yo creo que el desarrollo de un profesional tiene que estar en todas las áreas. O sea, si uno ve la sociedad está compuesta por profesionales académicos, que se necesita hoy en día, buenos académicos, tanto universitarios como escolares, preescolares también. También tiene que haber el mundo privado, que tenga también esa oportunidad de haber ido a voluntariados, por ejemplo, que sepa la realidad que nosotros lo conversamos mucho en los trabajos, que sepa la realidad en que trabaja la gente de su empresa, quizá, el que trabaja, el que está al lado, cómo entender esta multidisciplinariedad que hay hoy en día en el mundo privado, pero también en el mundo público. O sea, nosotros necesitamos gente que esté dirigiendo tanto a nivel de leyes, políticas públicas en general, que también sepa un poco esta realidad, que es lo que yo te decía antes. O sea, es muy fácil generar una ley sin saber las necesidades que hay en nuestro país, quizás, haberlas vivido, sentirlas también, compartirlas con el otro. Es mucho más difícil avanzar en ese sentido. En cuanto a lo que hablábamos antes, el tema de las modas, yo creo que el hecho de la moda partió un poco también con la generación terremoto, que es la que nos dicen hoy en día, pero hay una decadencia también. O sea, y nosotros los vemos en los trabajos voluntariados, Andrés te puede hablar de San Alberto, nosotros de nuestros trabajos. Claro. Es más difícil, cada vez más difícil motivar a la gente con estos trabajos también. No sé si es por el formato que hay, por las necesidades, porque ya están aburridos, porque ya han ido a muchos trabajos, pero yo creo que esta moda está pasando un poco. O sea, la cantidad de gente que está yendo a trabajo hoy en día ha disminuido mucho. Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les quiero dejar una pregunta para que la piensen mientras tanto. Básicamente, ¿qué opinan de la irrupción de los jóvenes en la contingencia y el nuevo rol que está teniendo la juventud chilena hoy en día? Piénsenlo un poco y vamos a una pequeña pausa. Adelante. En Periodismo UDD sabemos que hay que innovar y pensar diferente. Te formamos entregándote lo mejor del mundo de las comunicaciones
con creatividad, imaginación, fuerza y rigor en la búsqueda de la información. Convivirás con profesores vinculados con el mundo del trabajo y aprenderás con las últimas tecnologías. Ven a vivir la experiencia UDD en un campus rico en vida universitaria. Súmate con todo a nuestra iniciativa, aporta lo mejor de ti y sé protagonista de tus sueños. Bueno, seguimos aquí en Peras con Manzanas, una nueva alianza que se creó entre la Universidad del Desarrollo y Pensando Chile. Bueno, y volvemos con la pregunta que les había dejado planteada sobre qué opinan de nuevo de la irrupción que ha tenido la juventud chilena ahora en temas como política y el nuevo rol que está tomando. Cuéntanos, Pilar. Vuelvo a repetir un poco lo que decía al principio. Yo creo que los jóvenes tienen mucho que decir, mucho que aportar. Sabemos las necesidades que hay hoy en día. Es el país del futuro el que nosotros queremos construir también. Es la sociedad del futuro en la que queremos soñar al final. Y si no somos nosotros, ¿quiénes, Alf? Si no somos nosotros los que estamos acá trabajando, proponiendo cosas, dando a conocer estas necesidades, es difícil avanzar al final. Y también nosotros estamos en una edad, como conversábamos antes, una edad de sueños, una edad de ideales, una edad de pensar más allá, tenemos la energía también. Yo creo que eso también tenemos que sacarla a flote y también luchar por eso. Al final. Ya, está bien, pero suponte, ¿qué pasa con este tema de los líderes? Porque sabemos que tenemos líderes que, por lo que uno puede ver en los medios, por lo que uno se da cuenta como simple espectador, que son muy políticos de repente. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué tan bueno es ese nuevo rol que está teniendo, siendo que se está dejando llevar por una política, al fin y al cabo? Yo creo que aquí el tema de los líderes, lo vimos el año pasado, algunos partidos estaban más metidos quizás, tenían una opinión política clara, pero también tienen que haber líderes en otras áreas, lo que te decía antes. O sea, la sociedad está compuesta por distintos entes al final, está compuesta por el área académica, por el área privada. Deberían también surgir líderes en ese ámbito. O sea, la juventud todavía no tiene claro a lo que va, nosotros todavía no sabemos a qué nos vamos a dedicar más adelante. Yo creo que es fundamental que nosotros también empecemos a generar liderazgo en otras áreas también. No solamente centrarnos en que los líderes son los próximos políticos nacionales. Andrés, te voy a dar un plano más polémico. Veamos. ¿Crees que los líderes, no actuales, los del año pasado, del movimiento estudiantil, eran líderes positivos? O sea, ¿era un real aporte para la sociedad, en el fondo, con su planteamiento, lo que ellos opinaban? ¿O creen más bien que en el fondo, de repente, tal vez estaban desviando la conversación en otros temas? Una pregunta compleja porque, o sea, responderla así como de manera absoluta se me hace complicado, pero mira, yo te diría que lo que ellos lograron, yo más que a ellos personalmente, yo digo que su obra yo la juzgo como positiva. Es decir, si bien yo discrepo con algunos puntos del movimiento estudiantil en cuanto al diagnóstico de las soluciones prácticas, sí veo que levantar el problema del financiamiento de la educación superior, de los problemas de fiscalización de las nuevas entidades, del endeudamiento, digamos, la problemática que existía con lo que paga un alumno por estudiar en una universidad y realmente lo que significa después ese título, el valor de mercado que tiene ese título. Todas esas preguntas fue el movimiento estudiantil el año pasado que las puso sobre la mesa. Y juzgando, digamos, como ese producto es ahora, a mi juicio es positivo. Y no veo porque tomando un poco, Paulina, como de tu comentario, yo no veo con malos ojos, porque ahorita se toma como en el sentido peyorativo de estos líderes que son medios políticos. O sea, tienen que ser políticos. Están haciendo política y justamente en esos términos son en los que se tiene que discutir. Pero de repente como que piensan que son líderes de masas. O sea, son miles de jóvenes que le están siguiendo sus ideas y que creen digamos, ojos cerrados lo que ellos dicen. Entonces, como que al final están influenciando, metiendo sus ideas a presión, ideas políticas. Para complementar tu pregunta, Paulina, en el fondo, estos líderes tienen cierta ideología que termina politizando el movimiento estudiantil. ¿Tú estás de acuerdo con que se politice o en el fondo crees que lo importante aquí son las demandas estudiantiles y solamente se van a enfocar en ese plano? Es que yo creo que aquí quizás discrepamos en lo que significa el concepto de política. Yo entiendo el concepto de política como ideas ordenadas hacia un fin, ¿verdad? Y obviamente todos en ese sentido quieren meter sus ideas. O sea, yo creo que acá estaríamos hablando de un absurdo, alguien que no quisiera en política poner su idea sobre la mesa y no sé si presionarlas, pero hacer que esas ideas finalmente sean las que tengan validez, digamos, o efectos en lo hecho. O sea, en ese sentido yo creo que los líderes del movimiento estudiantil, desde luego que son políticos. Y desde luego que tienen que, desde sus coordenadas de pensamiento, que juzgarán buenas, como otros grupos políticos juzgarán buenas otras, ir al discurso público y en ese sentido hacerlas valer. Entonces yo no veo como algo, cuando dicen el movimiento estudiantil se politizó,
¿Pero en qué sentido están diciendo eso? ¿De que está buscando demandas prácticas para transformar ciertos órdenes de la sociedad? Si eso es política, desde luego que eso es lo que tienen que hacer, digamos, porque no están haciendo astrología, digamos, filosofía en su ahí está el tema concepto. del política partidista al final. O sea, ¿qué es lo que entendemos por política? Lo mismo que decía Andrés. En cuanto a la política partidista, partidos políticos metidos detrás del movimiento estudiantil, esa yo creo que es la pregunta que queríamos hacernos. O sea, si esos líderes al final fueron positivos en ese sentido. Porque claramente el diagnóstico que ellos hicieron, los temas que pusieron sobre la mesa, como decía Andrés, son temas que hoy en día son necesidad al final. O sea, sabemos y compartimos el diagnóstico que la educación chilena necesita un cambio. Necesitamos avanzar, sobre todo en el área de financiamiento, sobre todo en calidad, sobre todo en la educación preescolar, que es una de las cosas que nosotros queremos trabajar también. Pero en cuanto a partidos políticos metidos detrás y que se busquen los intereses al final de ciertos partidos políticos, ese yo creo que es el problema. O sea, que se busque, que se haga política a través de esto es lo lógico. Que se busque partidos no es lo lógico. Perfecto, pero ojo, y perdona un contrapunto, ojo porque ahora te la concepción de, claro, decir, mire, si es que hay partidos políticos detrás del movimiento, esto es cualquier cosa menos una demanda ciudadana, que hay partidos políticos que están con las calculadoras atrás, digamos, viendo de qué manera sus demandas son las que finalmente se logran. Pero si es que las demandas de un partido político coinciden con las demandas del movimiento estudiantil, en ese sentido yo consideraría absurdo de que esos partidos políticos no se introdujesen, ¿verdad? O sea, yo por eso que quizás estamos como en diferente de concepto, pero lo que quiere el partido político no es su beneficio personal. O sea, los partidos políticos se articulan por buscar un bien común, digamos, desde su posición. Y en ese sentido, por ejemplo, para el Partido Comunista, el bien no solamente el bien de su partido, ¿verdad? El bien de su partido ellos los quieren proclamar como el bien de la ciudadanía. Y en ese sentido, si es que sus demandas coinciden con las demandas del movimiento estudiantil, bueno, trabajen en conjunto en ese sentido. Yo diría que, ¿dónde está el problema? El problema está que cuando hablamos de los jóvenes y la participación en política, bueno, ¿dónde están las otras ideas de los jóvenes, verdad? Porque hoy en día cuando hablamos de movimiento estudiantil... La contraparte, por supuesto, todos criticamos de la Confech, que es poco representativa, que qué sé yo, que las demandas están viciadas, que está politizado. Y yo me pregunto, ¿dónde está el otro sector de jóvenes de Chile que piensan distinto, que tienen demandas alternativas? ¿Dónde están sus planteamientos? ¿En qué organismos están congregados, digamos? ¿Cuál es el mea culpa de esos movimientos, quizás digamos? No son tan populistas como la Confech. O quizás están con ideas menos elaboradas, o quizás están con ideas menos elaboradas y están con menor capacidad de ir en una argumentación fuerte contra las ideas que hoy en día están más en boga, más preponderantes. Pero yo no sé si tú opinas lo mismo, Pilar, porque por lo que tengo entendido, el MG en ese sentido tiene un punto de vista muy distinto porque dice que los cuerpos en el fondo no se eran relacionados entre sí. Entonces, en este caso, sería una intervención del partido en el movimiento estudiantil. Creo que hay que entender ahí un poco lo que hablaba Andrés antes. Si hay sentidos comunes, si hay un trabajo común en cuanto a la educación, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que se busquen los intereses propios de ese partido político y que se articule al movimiento estudiantil en el fin de ese partido político. Ahí estaría completamente desvirtuado el fin de ese movimiento social o el movimiento estudiantil que hay hoy en día. Si el movimiento estudiantil se organizó para buscar y mejorar y trabajar por la educación del país, que trabaje, que lo haga, pero que no se busquen los beneficios que podría adquirir el Partido Comunista o el que sea el que esté, que sea propio del partido, o sea, que no sea una influencia para lo que ellos quieren al final. El tema de la educación yo creo que es una cosa transversal, o sea, todos compartimos ese diagnóstico al final. La forma en que se puede mejorar, ahí es lo que hay discrepancia. Yo tengo una duda que a mí me molesta harto, que de repente, no sé, tengo la sensación de que ya, perfecto, tenemos una masa de gente que está reclamando por temas que son súper válidos, pero es bueno de repente meterse tanto en temas tan delicados y de relevancia nacional tan importantes como la nacionalización del cobre, ponte tú. O sea, ¿es posible que líderes que son jóvenes que se metan en temas de repente tan delicados? Que yo creo que ahí va muy de la mano con el rol del representante el cual se mete al final. O sea, ponemos el caso de una federación de estudiantes. Una federación de estudiantes fue elegida por los propios estudiantes de esa universidad para resguardar las necesidades de esos estudiantes. O sea, el tema de educación claramente le compete. ¿Por qué? Porque son los estudiantes los que están hoy en día recibiendo esa educación, van a hacer lo que decía antes, la educación del futuro al final. Pero ¿qué pasa con la nacionalización del cobre y todo? Nosotros elegimos a ciertas personas democráticamente para que traten esos temas, ya sea en el Parlamento, en el Congreso, como a grandes rasgos eso. O sea, no nos corresponde a nosotros, a no ser que nos toque directamente al final. O sea, tú dices que los líderes de las marchas, por así decirlo, no deberían meterse en temas tan, ¿cómo decirlo?, importantes, tan pesados como la nacionalización del cobre. Yo creo que hay que replantearse el tema de cuál es el cargo de representación que ellos tienen, para qué fueron elegidos al ¿Cómo final. ubicarse? Eso.
¿Y tú, Andrés, qué piensas? No, yo creo que si es que un movimiento estudiantil ya está planteando cuáles son las vías por las cuales se va a financiar las demandas que quieren plantear, que en ese aspecto está Sí, pues. vinculado, como lo que tú mencionas, de la renacionalización de los recursos naturales. Si es que ese tema ya está planteado, si bien no es el tema principal ante el cual está ordenado un cuerpo estudiantil como podría ser la Confech o una federación, ya si ese tema está en boga, bueno, es el planteamiento de ese cuerpo con el cual yo discrepo. Yo no creo que, o sea, en los países donde la renacionalización de los recursos naturales se ha visto como vía de financiamiento, las consecuencias no son muy buenas. Pero que yo aquí hago el contrapunto, así que uno siempre tiene que tratar de hacerse la autocrítica. Bueno, si nosotros no estamos de acuerdo con eso, con que esos sean los temas que estén en la palestra, ¿dónde está el otro grupo juvenil que discrepa de esos diagnósticos, de esos planteamientos, con líderes de la misma envergadura, digamos, del mismo potencial de discurso, de la misma elaboración de ideas? Porque por más buenas o malas que nos pueda parecer, por ejemplo, el diagnóstico de la Confech, ahí hay un trabajo de gente que estuvo varios años pensando esto, con colaboración quizás de gente que también que sabe más y en el fondo y se vale de estos medios sociales para plantearlo, pero yo que creo que la queja simplemente decir, oye, mira, los estudiantes hablan de cosas que no tienen idea, son unos niñitos. Bueno, ¿cuál es el problema? Que esas son las ideas de la gente que las está planteando. ¿Dónde está la otra? Y ahí quizás Pilar nos puede comentar más, pero O sea, yo... vuelve a lo que decíamos en la pregunta anterior. Yo vuelvo a lo que decimos en la pregunta anterior La porque contraparte. me parece a mí que acá hay un sector, yo hablo de la Católica porque quizás no conozco muy bien la realidad de otras universidades, de un grupo que tiende a ser más reactivo en este tipo de temas. Es decir, ve violencia en las calles y sale a decir no a la violencia. O qué sé yo, o nuestros dirigentes están hablando de cosas que no tienen por qué hablar. Entonces está bien, eso no está mal, pero si uno se queda solamente en eso, se cae en el típico caricatura de la derecha reaccionaria, ¿verdad? Que no tiene un planteamiento común, sino que ha llegado a todas las disputas históricas reaccionando ante algo mucho más grande que viene con bastante más anticipación gestándose. Entonces, yo creo que en este sentido los partidos de derecha de nuestra universidad, hablo del movimiento gremial y de solidaridad, tienen una responsabilidad de plantear un discurso potente, ¿verdad? Porque si nos quedamos solamente y con todo el respeto, en enviar una carta a los medios de circulación, digamos, un diario quejándose por la violencia, me parece que falta análisis, que falta, digamos, un análisis un poquito más riguroso y de ser realmente contraparte. Yo creo que hoy día le falta al movimiento estudiantil una contraparte, pero en la juventud. Porque hay discrepancia en la juventud. La juventud no piensa completamente igual, digamos, como piensa en la articulación de la Confech. Y si eso no se está viendo en los medios, hay negligencia, hay falta de trabajo en estas personas que se sienten representadas por este otro tipo de ideas. ¿Y ese rol de repente lo podría cumplir las universidades privadas? Yo creo que yo congregaría a toda la gente que comparte ese diagnóstico en oposición y donde estuviesen esas personas. Desde luego en las universidades privadas, en las universidades del Consejo de Rectores, aquí de fondo deberían articularse. ¿Sí? Es lo mismo que hace la Confech. La Confech dice, mire, yo quiero hacer A, B, C y D. ¿Quién está conmigo? Y va a todas las universidades del país. E incluso la Confech es más ambiciosa, dice, todos los actores sociales del país, ya sean de la Central Unitaria de Trabajadores, digamos, la Central Pesquera, ¿quiénes están con estas demandas? Y congregan y movilizan. Serán más o menos rigurosas, digamos, esas congregaciones, digamos, el análisis mejores o peores, eso es para discutirlo, digamos, para largo. Pero el problema es que quienes elaboran este otro tipo de ideas tienen que ir a todos los lugares a sacar a la gente que piensa así. Porque me parece a mí que la clase dirigente de derecha, digamos, es reactiva. Llega a las discusiones un poco tarde y puede ser el mismo elemento. Quizás nos sentimos más contentos con ir a unos trabajos de invierno que son muy buenos, pero en gran política, digamos, la pega la están haciendo otros por nosotros. Yo una pregunta para ti, Pili. ¿Crees realmente que la derecha ha sido reactiva? O sea, realmente hay una autocrítica en el fondo porque tú estás muy metida en el sector como más de derecha, centro-derecha, por así decirlo, de la Universidad Católica en este caso. Y en general no ha cumplido un rol muy distinto a lo que cumplió el mismo sector en otras universidades. O sea, el año pasado, por ejemplo, me acuerdo en la Confech, el único como disidente fue Javier Fano, bueno, el cual lo echaron de la Confech. Ya, o sea, realmente ahí se ve un poco la democracia también de esas instituciones. Pero te quiero preguntar un poco si falta realmente trabajo detrás de parte del sector más disidente. Y también te quiero aprovechar de preguntar cuál es el trabajo que están haciendo ustedes con universidades privadas, con otras universidades tal vez estatales que estén más parecidas a su sector. Bueno, yo creo que partir de la base de la autocrítica. O sea, yo creo que el año pasado, tanto a nivel del gremialismo en general, de los movimientos gremiales de las universidades, de todas las universidades de Chile, al final que hay 18 movimientos gremiales, todo el sector que debería haber reaccionado, no reaccionamos de la forma correcta. Yo
Yo creo que faltó el alzar la voz, concuerdo contigo, alzó en sacar los puntos, o sea, faltó el decir los puntos distintos, decir cuáles eran las críticas, decir qué es lo que nosotros proponíamos, porque no solamente quedarnos en las críticas, o sea, yo creo que es fundamental, si uno critica también propone, si uno se queda solamente en las críticas no avanza, o sea, no aporta nada más. Yo creo que ahí faltó mucho, este año estamos trabajando en eso, queremos proponer cosas nuevas, queremos proponer soluciones al final, que sean contingentes, que no solamente sea el movimiento estudiantil está cayendo en ser el enemigo del gobierno, o sea, cada vez que sale una propuesta nueva es un no, y un no porque no, más allá de las razones, más allá de trabajar en conjunto, yo creo que eso es lo que falta, o sea, falta mucho el diálogo. Nosotros a principios de año asistimos a las Confech, hoy en día incluso hay un Confech en la Universidad Católica, y a nosotros se nos cerraron muchas veces las puertas, o sea, se rieron de nosotros cuando hablamos. Voy a poner un caso puntual. En ese minuto estaban decidiendo si realizar un congreso de la Confech, una cosa más puntual, pero un congreso de la Confech que se reformulara, en que se ingresaran nuevas universidades privadas, versus agregar al gremio de pescadores. Ellos decidieron irse por el gremio de pescadores. O sea, ahí claramente se ve cuáles son el fin que busca la Confech y qué es lo que quiere y qué actores sociales quiere introducir. En cuanto al tema de las otras universidades, universidades privadas, universidades del CRUCH, dentro de Chile, como te decía antes, hay 18 movimientos gremiales, tanto en la universidad, por ejemplo, la de los Andes, hay en la Adolfo Ibáñez, hay en la Chile, hay en la Concepción, en la de Talca, en la cual sí estamos en comunicación, sí tenemos, al final es el gremialismo lo que nos une, sí tenemos propuestas comunes, sí tenemos cosas que tenemos que seguir avanzando. Quizá lo que nos ha faltado es tener una voz fuerte, una voz firme. Dentro de la universidad estamos tratando de hacerlo, nosotros tenemos publicaciones cada 2 semanas de nuestro diario en que damos a conocer nuestra opinión, pero nos falta quizás más en los medios nacionales, dar a conocer. Liderazgo? Yo creo que falta una liderazgo. cara carismática que mueva masas, que tal vez represente... Más populista. Claro, más populista en ese sentido. Puede ser que en nuestro sector en general sea más difícil llegar a eso, llegue menos, el mensaje que nosotros tenemos quizás es un error comunicacional, pero es un mensaje más elaborado quizás, no un mensaje que llame a tanto a masa, pero ahí está un desafío que nosotros tenemos que asumir, o sea, el desafío de convocar a la gente y la gente que piensa con nosotros, que se atreva a decir las cosas. Yo creo que eso es lo que falta, sobre todo, el atrevernos a decir lo que pensamos, el trabajar y no solamente el criticar. Perfecto. Así ese tema da para mucho, pero vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos aquí en Peras con Manzanas. La revolución de los pingüinos del año 2006 despertó el compromiso juvenil promoviendo ideas. De aquí nace Jóvenes por Chile, nuestro primer proyecto. En 5 años hemos crecido a 6 proyectos. Hemos convocado un equipo de 150 jóvenes trabajando en 16 ciudades. 500 niños beneficiados con apadrinamiento escolar. 2.000 personas favorecidas con nuestros trabajos sociales. Más de 30.000 jóvenes que participaron en nuestras actividades de formación y liderazgo. Llegamos a más de 500.000 personas con nuestra campaña por la vida. Un solo equipo que trabaja en la construcción de una sociedad verdaderamente humana. Volvemos de la pausa entonces aquí en Peras con Manzanas y bueno, retomamos, o no, vamos a plantear una nueva pregunta que básicamente ahora hay un nuevo orden social, ¿o no? Ahora como que el ciudadano está mucho más empoderado y tiene un rol más participativo y no tanto como espectador. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto de, bueno, también con la ayuda de las redes sociales, de repente del Twitter, del Facebook y todo eso? Andrés, cuéntame, ¿qué pasa con todo? Bueno, yo creo que, como tú bien indicas, el uso de las redes sociales ha conectado de manera un poco más cercana esta masa que antes se le consultaba cada ciertos años para reelegir a un candidato, ahora está más presente y eso en los hechos modifica un poco el mapa político de las cosas que se discuten en el Congreso, por ejemplo, y eso es positivo. Yo creo que una ciudadanía que esté más activa revitaliza la política. Yo creo que, si bien eso es positivo, se puede dar un efecto, que el otro día lo discutíamos en un debate que tuvimos el día miércoles en la universidad, y es cuando un movimiento social como la Confech, por ejemplo, pretende tener en su análisis ciertos elementos que en un Estado de Derecho le corresponden al Congreso, ¿verdad? O sea, los movimientos sociales son movimientos que plantean quejas, que incluso pueden ofrecer un diagnóstico, los movimientos que sean ya un poquito más sofisticados, pero pretender que mediante la movilización social, o sea, que no se va a deponer la movilización social hasta que el Congreso conteste con todas las demandas, yo creo que es una ciudadanía que desconoce
la naturaleza de un Congreso. Las democracias modernas han elegido los congresos como los lugares donde se discuten las políticas públicas, porque las políticas públicas no se pueden discutir desde la calle, por la complejidad que estas merecen. Y por eso elegimos a representantes que están con sueldo para que hagan esa pega, que se eligen, digamos, que tienen mecanismos de discusión serios, programados, para que eso salga bien. Y por eso yo veo con malos ojos esta pretensión ciudadana de que si sus demandas, en los términos que ellos las plantean, no son correspondidas mediante proyectos de leyes inmediatos, luego se presenta al Congreso como un interdicto, digamos, como un interlocutor que no es válido. Eso es peligroso. Eso en países donde esto se agudiza, da pie para los populismos, para los caudillos, para personas que dicen representar aquella masa que en el Congreso no se expresa. Sin perjuicio de que nuestro sistema binominal actual puede ser un factor de que desconecte un poco a la ciudadanía del Congreso. Como ustedes saben, digamos, es un sistema que beneficia el empate político y muchas veces una mayoría no puede hacer valer en proyectos de ley dicha pretensión. Ahí hay un problema, pero desde luego no hay que desconocer este peligro que se puede estar presentando entre movimientos sociales que pretenden tener naturaleza legislativa cuando eso las tiene el Congreso por definición. Entonces, que, completando un poco lo que dice Andrés, el lado positivo también es que nos permite a la ciudadanía en general generar opinión, o sea, también tener un espíritu crítico, analizar las cosas, que haya comunicación dentro de estos mismos entes sociales que se generen, que se forme una opinión en conjunto. El hecho de, por ejemplo, Twitter, que se generan debates de repente al interior de Twitter, por Facebook, enterarnos las cosas, que las noticias salgan inmediatamente, que uno vaya sabiendo lo que va pasando quizá a nivel del Congreso, minuto a minuto, también nos permite a nosotros involucrarnos más en eso y también generar opinión, y también adquirir cierta motivación a involucrarnos más en eso. O sea, yo creo que un hecho que la juventud también esté hablando de estos temas es porque ha salido a la palestra al final. O sea, está hoy en día candente, se podría decir, el tema, porque también estas redes sociales lo permiten. O sea, yo creo que eso también es un lado positivo que deberíamos destacar de estas redes sociales y de esta masificación de las cosas también. Claro, pero hoy tenemos que un poco las marchas han llegado para quedarse de la mano de los mismos estudiantes y de las redes sociales, pero eso también ha generado un poco, como lo decía Andrés, tal vez un malentendimiento de lo que es realmente la democracia. O sea, al fin y al cabo la democracia sí es el votar por representantes cada cierta cantidad de tiempo y que ellos en el fondo expresen nuestras demandas, ya sea en el Congreso, en el gobierno, en las distintas instancias. Entonces, en el fondo, ¿hasta qué punto se sigue marchando, hasta qué punto se sigue movilizando por nuestros ideales si en el fondo no estamos siendo representados en el Congreso, no está siendo representado en el Congreso lo que nosotros queremos? Yo creo que ahí el hecho, por ejemplo, del voto voluntario hoy en día va a marcar una diferencia. O sea, vamos a avanzar, vamos a involucrarnos más quizá, y esto de las redes sociales nos puede ayudar mucho. O sea, el informarnos de por quién vamos a votar, el generar campañas también a motivar a la juventud. O sea, la cantidad de participación de los jóvenes en política en cuanto a la cantidad de veces que votan, si están inscritos o no, es muy baja. O sea, yo creo que esto también va a generar un cierto de responsabilidad en la juventud. El hecho del movimiento estudiantil el año pasado también genera un compromiso de la juventud. O sea, si alegar por alegar o criticar por criticar, como decíamos antes, no vale la pena. También tenemos que proponer. ¿Y cómo proponemos en un estado en el cual, en Chile, en un estado de democracia, es a través de las votaciones por las personas que luego después van a discutir estos temas, ya sea de políticas públicas o grandes leyes, se podría decir? Bueno, sí, para complementar un poco el punto. Yo creo que esta problemática no se va a solucionar hasta que no zanjemos el tema de nuestros quórum de votación en el Congreso o la reforma del sistema binominal. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy en día jurídicamente? Usted, para modificar algo relevante en el orden jurídico constitucional, necesita los 2/3 de la Cámara. Y esos 2/3 no se logran, ninguna fuerza política los va a lograr jamás, porque tenemos un sistema que tiende al empate. O sea, generalmente el Congreso usted lo va a tener con un 52% de un lado y con un 48% del otro. Jamás va a haber alguien que ostente los 2/3 para poder hacer ese tipo de cambio. O sea, ya tenemos un sistema que genera el empate, digamos, por resultado obvio, y ese empate a uno no le permite cambiar cosas relevantes como el sistema binominal, digamos, o otras leyes leyes, digamos, como constitucionales que requieran esos quórum. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que si usted va a la ciudadanía y le dice, oigan, no podemos estar 3 años movilizándonos por cualquier cosa, tenemos el Congreso para canalizar esas inquietudes, ¿qué es lo que le van a contestar de los movimientos sociales? Es que lo que pasa es que el Congreso que está ahí a mí no me representa porque tiene estos quórum, porque tiene una ley de sistema binominal que genera este empate político que uno no puede hacer ningún cambio a través de la institucionalidad. Los próximos candidatos a presidente se tienen que hacer cargo de este tema para que uno pueda oponerle al movimiento social de manera razonable,
uno les puede decir, tenemos un Congreso que nos representa. Y uno de los cambios, si tiene la mitad más uno, un porcentaje razonable, se pueden hacer los cambios mediante la institucionalidad. Porque si uno no soluciona las cosas por la vía de derecho, queda la vía de hecho, la vía de fuerza, y los países que quedan en estas encrucijadas, generalmente las reformas constitucionales, si no se hacen por vía de derecho, se hacen por vía de revoluciones muy complicadas que a lo largo de la historia se pueden analizar, pero ojalá que se hagan cargo los próximos candidatos. Aquí hay un partido político que no está dispuesto a cambiar el sistema binominal, no lo ha estado nunca, y eso es un punto que hay que abordar. Pero claro, a propósito de lo que tú dices, la última encuesta en HUB muestra que un 45% de los jóvenes entre 18 y 29 años no pretende votar en la próxima elección. Y también tenemos que un 49% piensa que no es posible influir en política, ya sea a través del voto o a través de la participación directa. En el fondo, ¿qué cambios crees tú que hay que hacer para que esos jóvenes digan, oye, mi voto sí es necesario, yo tengo que ir a votar porque en el fondo, por una parte, es mi deber, y por segundo lado, decir como aquí realmente me están representando? ¿Qué cambios crees tú que se necesitan? Y ya sea en el Congreso, a nivel tal vez de los políticos, de cómo los políticos enfocan su campaña, etcétera. Sí, tampoco me quiero repetir en ideas, yo creo que está el tema del sistema binominal. Aquí todo el mundo dice que hay que reformar el binominal. Pero digo que cambios sí, reformar el sistema binominal, pero ¿qué reforma? ¿Qué se tiene que hacer? Es el tema, que cuando uno habla todos hablan del sistema proporcional corregido, pero nadie entiende qué diablo significa hablar del sistema proporcional corregido, porque dice de qué manera, digamos, generamos que haya, digamos, como un equilibrio de fuerza por un sistema razonable. Yo creo que eso se tiene que discutir. Hay muchas propuestas, en esto se ha escrito, de hecho sacaron hace un tiempo los diputados Walker y Larraín una propuesta que fue muy discutida, pero por lo menos sacó el tema de reformar el sistema político, porque puede ser de que la ciudadanía, yo creo que así es, de repente siente que la clase política está un poco alejada, y me parece a mí de repente que es por esto, digamos, porque sienten que las mayorías que finalmente salen en el Congreso no responden muchas veces a aquellas que sean a nivel ciudadano. Al margen de eso, yo creo que es algo como estructural. Yo creo que este desinterés en la política, en creer que en la política no se pueden hacer cambios, también es una crítica que se tiene que hacer a la ciudadanía. El otro día Joaquín García Huidobro escribió una columna muy buena que decía, mira, siempre andamos evaluando a los políticos, a los actores sociales, pero ¿cuándo nos evaluamos como ciudadanía, verdad? O sea, ¿qué tan realmente nosotros estamos preocupados de los problemas que nos aquejan a todos? Porque si la democracia la vamos a entender como que un grupo de 120 iluminados que en una cámara nos van a solucionar todos los problemas, y así entendemos el funcionamiento político, estamos fregados como sociedad, ¿verdad? Porque yo sí creo en la relevancia que tiene la sociedad civil de producir cambios. O sea, a mí que un joven me diga como, no, que en Chile está todo mal porque nuestra clase política no hace las cosas bien, ese es alguien que no entiende lo que significa vivir en comunidad y en democracia, ¿verdad? Si es que hay problemas, somos todos responsables de los problemas. Serán perfectibles nuestra institucionalidad, desde luego, pero si es que uno no cree que la responsabilidad parte por uno en este tipo de cambios, es siempre dejar en la abstracción del colectivo los problemas, y los problemas son por voluntades de personas, ¿verdad? No por abstracción. Yo creo que ahí se toca un tema importante, la responsabilidad, ¿qué significa? O sea, yo creo que no está claro, no hemos nosotros quizás meditado o nos hemos dado cuenta de la responsabilidad que significa el votar, significa el dar la opinión al final. O sea, quedarnos sentados, y vuelvo a decir, quedarnos sentados mirando lo que está pasando y no siendo actores es difícil al final. O sea, no nos permite avanzar. Falta educación cívica, falta también el compromiso. O sea, el hecho, por ejemplo, que salgan 150.000 estudiantes a marchar, significa que son capaces al final de marchar también, ir a una urna, dar su opinión, hacerla, expresarla al final. O sea, si estamos convocando, o si están convocando realmente a esa gente a marchar que termina de repente en violencia, podemos también convocar a esa misma gente a dar su opinión, a hacerse responsable de lo que está pasando al final. O sea, ellos son y nosotros somos los responsables de la sociedad que vamos a crear al final. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no somos nosotros y nosotros, nuestro sector, cuando hablo de repente, va a salir otro sector también a dar su opinión y van a ser finalmente la mayoría. Ciertamente es un poco paradójico esto de que hayan, claro, 150.000 personas en las calles protestando, pero al momento de inscribirse un 45% dice que no quiere, no le interesa más allá participar. Pero entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué al final es como seguir la masa, pero al momento de tomar una acción no se puede? O sea, no estoy, como se dice en buen chileno, no estoy ni ahí. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cómo puedo cambiar eso ustedes como dirigentes que son? Pues yo creo que ahí hay una inconsistencia que uno de repente tiene que develar, digamos, cuando hay inconsistencia en la ciudadanía. Una juventud que presenta esta fuerza en las movilizaciones, pero después para ejercer su responsabilidad cívica, yo soy partidario del voto obligatorio. Yo creo que aquí, sería para otra discusión, pero así como uno paga impuestos, uno tiene el deber cívico de votar, a mi juicio. Debería ser así.
aunque no se acoja los proyectos de ley. Pero hay una obligación, digamos, muchas veces hay una inconsistencia en la que se exigen muchas cosas, pero en el mínimo minimorum, digamos, de ir a votar, ahí la gente que se le da lata, considera que no se siente representado. Ahí hay un problema. Yo creo que luego uno como dirigente, ¿qué puede hacer para modificar eso? Me imagino yo que las próximas elecciones, por la modificación legal que se hizo, digamos, de que puede ir a votar voluntariamente quien quiera hacerlo, y por los hechos acontecidos en los últimos años, me imagino yo que las municipales de este año y las próximas presidenciales, yo creo que va a haber una mayor participación de jóvenes en el padrón electoral. Eso está por verse, pero yo tiendo a pensar eso. Yo me imagino que aquí se ha dado cuenta un gran sector de la juventud que si uno considera que la clase política está mal, bueno, la único ente fiscalizador que uno tiene como ciudadano es el voto. No existe otro. Si es que otros votan por ti, se va a mantener la misma estructura. Entonces, ahí el llamado es, en el fondo, a la juventud. Si quieren hacer cambios, está bien. Están todos los mecanismos que usted puede utilizar, pero el principal tiene que ser ir y sumarse al tema electoral. Y no siempre ha sido así, ¿verdad? El plebiscito del sí o del no, la participación de la gente entre 19 y 29 años fue importantísima. Y sobre todo también en el proceso de discusión. Entonces, ¿qué nos está pasando en el último tiempo donde quizás la juventud, como tú decís, se apaga un poco? De repente ven la política que no el catalizador, digamos, o la manera de canalizar las inquietudes y se van por las distintas iniciativas sociales. Entonces, ahí yo creo que hay que darle a entender al país que la política es importante, ¿verdad? Vemos los países que tienen los mejores intelectuales, los mejores deportistas, pero los peores políticos, como Argentina, por ejemplo, y son países que se devastan institucionalmente, porque necesitamos una clase política responsable. Si no tenemos una clase política buena y responsable, no sé cuáles serán las consecuencias, pero no me las imagino muy buenas. Claro, o sea, nos está traspasando desde la marcha a crear nueva gente que participe en la clase política. O sea, no sé, yo, por ejemplo, quisiera hacer un paralelismo con lo que pasó al final del gobierno militar con el sí y el no, por ejemplo, donde se dio que la juventud marchaba, bueno, más también toda la sociedad. Pero eso sí se transmitió en el fondo de participación política, en el sentido de pasar a los partidos. Y también se veía que los partidos, no sé, las juventudes socialistas, juventudes de la democracia cristiana, eran entes muy potentes. Hoy en día se ve que las juventudes de los partidos realmente no están devastadas, o sea, realmente no representan a casi nadie participa, son muy pocos los que participan de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora no se está pasando a la participación. Y, por ejemplo, no sé, se han formado algunos movimientos, como por ejemplo Revolución Democrática, que el movimiento Miel Crispy, que está Giorgio Jackson, pero más que eso no hay, tampoco son tan escuchados, o por lo menos no suenan tanto en los medios, tal vez en su mundo sí suenan harto, pero ¿qué es lo que pasa? Que no agarra fuerza, que la gente no se está metiendo en los partidos, que no siente que no se quiere quemar, por eso tal vez los partidos están muy desgastados. ¿Cómo es tú, Pilar, eso? Yo creo que el hecho que la juventud cree que no va a haber cambio a través del voto. O sea, yo soy de ese diagnóstico. Creemos que los cambios los vamos a hacer a través de las marchas, los vamos a hacer a través de las movilizaciones, los vamos a hacer a través del paro, pero no es como el actor político o los políticos los que van a generar el cambio. Nosotros no somos los que estamos viendo al final las repercusiones, porque las discusiones se están dando en el Congreso de temas que nosotros nos estamos metiendo quizás. No nos creemos agentes de cambio, yo creo que eso es lo que falta. O sea, el convencernos que nosotros somos los verdaderos agentes de cambio, que a través del voto podemos lograr mucho también. O sea, y también va muy de la mano con la responsabilidad de los representantes que están hoy en día de llamar a la gente que uno sabe que no está interesado en ir a votar y a darle a entender esta responsabilidad y lo que significa y lo que pueden llegar a cambiar al final. O sea, cerrarnos solamente a que las movilizaciones, los paros, las marchas son la única forma de dar a conocer nuestra opinión, es estar cercado al final. O sea, es cerrarnos y pensar solamente que es la única vía o alternativa a hacernos escuchar. O sea, la gran conclusión, como para ir un poco cerrando, sería que los jóvenes participaran en la política. Ya no fuera tanta marchas ni tanta como por la vía, por así decirlo, por la fuerza, sino que se inscribieran, o sea, bueno, ahora no se tienen que inscribir, pero que fueran a las urnas y una vía pacífica, por así decirlo. ¿Eso podría ser? O sea, yo creo que nuestra responsabilidad como jóvenes en esta instancia, si bien hay que participar, nos tenemos que formar. Lo peor son de estos políticos, digamos, de carrera política que salen de la universidad y se tiran a concejales, pues siguen ahí escalando. O sea, hay que estudiar, hay que ir a la política con ideas claras, y las ideas claras uno las gana con los años, no son cosas espontáneas ni de infusión, digamos, divina. Y por otro lado, el tema de la política requiere vocación. Yo creo que hoy en día estamos en un paradigma cultural. Yo miro con muy buen ojo los beneficios que trae el mercado, digamos, en superación de
de la pobreza y en esos sentidos, pero creo que trae también una filosofía de la mano, una filosofía del individualismo que te desconecta un poco con la clase política. Yo toda mi vida que he crecido he escuchado a mucha gente decir que la política es una pérdida de tiempo, que es pura gente que está ahí, oye, dedícate a lo tuyo, mejor, qué sé yo, a una fundación, porque esta cuestión de la política no tiene ningún sentido. Y eso es un poco lo que se va enquistando, ¿verdad? O sea, las cosas cuando hablamos de cosas colectivas, de preocuparse por el otro, pero digamos de manera más militante en un partido, eso se ve con mal ojo. Y yo creo que eso es fruto de una sociedad que es individualista, que pone a la persona, digamos, al proyecto individual por sobre el proyecto realmente de la necesidad de todo, y eso hay que combatirlo, digamos. O sea, yo creo que la gente se siente más cómoda de repente en unos trabajos voluntarios que en la política, por muchas otras razones, pero por una principal, que la política demanda mucho más, po. Si la gente que se quiere dedicar a la política, o sea, yo siempre, cuando estamos en los... Es más complejo, por así decirlo. Es mucho más complejo, o sea, imagínate, la gente que se dedica a política, llega tarde a la casa, te pegan palos, no es una ocupación grata. Está muy mal mirada socialmente, entonces la gente prefiere mucho más figurar en el techo para Chile que las juventudes de la democracia cristiana, ¿verdad? Hay una disolución masiva de la política. O sea, uno ve la encuesta y los más mal evaluados al final son los políticos. O sea, pierden credibilidad y también vamos cayendo en este círculo vicioso que decía un poco Andrés. O sea, si no somos nosotros los que tomamos un poco esto, nos preocupamos de hacer como más cercana quizás la política o mejor evaluada, ¿quiénes al final? O sea, yo creo que eso también es una responsabilidad que nosotros tenemos de... Criticamos a los políticos, pero también metámonos, y lo que conversamos un poco Andrés, o sea, con Andrés antes, el meternos también nosotros en la política. Si queremos generar cambio, hagámoslo nosotros. O sea, basta de criticar, yo creo. Claro, entonces ese sería como el mensaje de meterse en política, entonces, como jóvenes, ¿no? Yo creo que no solamente cerrarnos en la política, o sea, también en las distintas aristas, lo que conversamos un poco de, por algo existen también distintas carreras, distintas vocaciones, pero que si lo vamos a hacer, lo hagamos por un bien, o sea, por un trabajar por el otro y no solamente por el individualismo que comentaba Andrés. Perfecto. Bueno, podemos estar hablando, pero horas de horas aquí, pero por lo menos ya sacamos algunas ideas, algunas conclusiones. ¿Tienes alguna conclusión que decir, Andrés? Mira, yo creo que queda clarísimo que acá lo más importante es que los jóvenes se involucren en los temas, entiendan su responsabilidad como ciudadanos, participen, porque ahí es donde realmente se generan los cambios y cambiemos paradigma. O sea, al final del día, claro, el político es muy mal mirado, pero la verdad es que el político hace una pega que es la pega menos grata que existe. O sea, al final del día, el político es muy mal visto, lo critican todo el día, el gallo por ser político es prácticamente un ladrón. Entonces, la verdad que yo creo que hay que hacer un llamado acá a la juventud, y más que a la juventud, de la sociedad en su conjunto, a que sepan valorar el rol de los políticos, sepan valorarlo, porque la verdad que al final del día los políticos sí generan cambios, sí están ahí para por último tratar de hacer el bien para la sociedad. Ahora, eso no quita que haya muchos que tal vez sí están en proyectos personales, cruzas personales, lo cual hay que estar totalmente en contra. O sea, acá yo creo que los proyectos son los que deben prevalecer absolutamente, y en ese sentido el llamado es a trabajar, a unirse, a participar de los movimientos y sobre todo a votar, a expresar el voto, lo que uno quiere mediante el voto. Así que eso. Esa es la conclusión entonces. Bueno, vamos a entregarle unos regalitos, se lo puedes pasar. Es un libro, Introducción a la Ética, gracias. Para que sigan... Introducción a la Ética de José Luis Vido. Perfecto. Sí. Y bueno, pues qué más que decir, que sigan viéndonos, que se metan a la página web de pensandochile.cl, que nos sigan en Facebook, lo mismo, Pensando Chile, y en Twitter, @pensandochile de nuevo. Y también, bueno, recordar que esta es una gran alianza, un nuevo proyecto entre la Universidad del Desarrollo y Pensando Chile. Y bueno, eso. ¿Algo más que decir? Por último, agradecer a la Universidad del Desarrollo que nos permitió esta instancia, nos ha apoyado un montón. Y bueno, eso para cerrar. Ya. Y nos vemos en el siguiente. ¿Algo que decir? Muy agradecido por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por también por la invitación, Así es. por haber generado esta opinión, y es importante que los jóvenes estén muy informados. Así es. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos entonces en un próximo capítulo de Peras con Manzana.